Dicen que la hoja que se desprende de la rama más alta no cae al suelo por la debilidad del tallo ni por la violencia del viento, sino porque el suelo la ha llamado con un susurro que solo las raíces comprenden y obedecen, orquestando una danza gravitacional donde nada sobra y nada falta en la economía del universo. Caminar por la vida creyendo que los eventos son aleatorios es caminar con los ojos vendados al borde de un acantilado, sintiendo que cada piedra que golpea tu pie es un ataque personal de un mundo hostil y desordenado. Pero Rumi, el maestro sufí, nos susurra desde los siglos que la herida es el lugar por donde entra la luz, y que aquello que interpretas como un obstáculo insalvable es en realidad la mano del escultor divino, cincelando la piedra bruta de tu ego para revelar la obra de arte que duerme en tu interior. Vivimos atrapados en la inmediatez del tiempo lineal, juzgando los acontecimientos como buenos o malos, basándonos únicamente en el placer o el dolor que nos causan en el instante presente, olvidando que somos como hormigas caminando sobre una inmensa alfombra. La hormiga ve cambios de color abruptos, montañas de lana y valles oscuros, y se queja de la incoherencia del terreno, sin tener la capacidad de elevarse para ver que esos cambios de color forman un patrón geométrico perfecto, un diseño de belleza incalculable que solo puede ser apreciado desde la perspectiva del Creador. El sufrimiento que sientes hoy, esa pérdida que parece no tener sentido, ese rechazo que quebró tu confianza o esa enfermedad que detuvo tu prisa, no son errores en tu destino, sino correcciones de rumbo necesarias para llevarte hacia tu verdadera esencia. Pues a menudo pedimos a la vida que nos dé lo que queremos, pero la vida, en su infinita sabiduría, nos da lo que necesitamos para evolucionar. Y esa discrepancia entre el deseo del ego y la necesidad del alma es lo que llamamos tragedia. Imagina por un momento que eres un grano de trigo en el campo. Si pudieras hablar, gritarías de terror cuando la hoz te corta, llorarías cuando la piedra de molino te tritura, y te desesperarías cuando el fuego del horno te abrasa, pensando que el universo conspira para destruirte, sin saber que cada una de esas etapas violentas y dolorosas es indispensable para que dejes de ser una simple semilla y te conviertas en pan, alimento sagrado capaz de nutrir la vida. Así es tu tránsito por este mundo, una sucesión de transformaciones donde lo que llamas injusticia es en realidad la presión necesaria para cristalizar el carbón en diamante. Y cada vez que te preguntas ¿por qué a mí?, estás mirando el reverso del tapiz, ese lado lleno de nudos, hilos cortados y marañas incomprensibles, ignorando que al otro lado, en la faz que mira hacia la eternidad, se está tejiendo la imagen más sublime de tu propia redención. No estás aquí para simplemente sobrevivir a los días, ni para acumular momentos de placer efímero. Estás aquí para ser pulido, y el universo utilizará a cada persona que te cruzas, cada circunstancia que enfrentas y cada lágrima que derramas como instrumentos de precisión en esta gran obra de ingeniería espiritual. Porque en la visión sufí no hay actores secundarios ni extras en la película de tu vida. Todo y todos son maestros disfrazados, mensajeros que traen cartas que te niegas a abrir, y hasta que no leas el mensaje oculto en la botella del dolor, la marea seguirá trayendo la misma botella a tu orilla una y otra vez. La ansiedad que sientes nace de la desconfianza, de la creencia arrogante de que tú sabrías gestionar el universo mejor que la inteligencia que creó las galaxias, y esa resistencia a lo que es, ese forcejeo constante contra la realidad, es lo que te agota, no la realidad misma. Cuando comprendes que la lluvia no cae para mojarte, sino para regar algo que debe crecer en ti, la queja se transforma en curiosidad, y el miedo se disuelve en una aceptación reverente. Estás siendo guiado, incluso cuando sientes que te has perdido en el bosque más oscuro, porque es precisamente en la oscuridad donde las pupilas se dilatan y aprendemos a ver lo que la luz del día nos ocultaba, y es en el silencio de la soledad no deseada donde finalmente podemos escuchar la voz
que ha estado gritando nuestro nombre desde el principio de los tiempos. Contempla por un instante la semilla que duerme en la oscuridad de la tierra húmeda y fría. Si esa pequeña cápsula de vida tuviera conciencia humana, seguramente gritaría de angustia al sentir cómo su cáscara protectora se rompe, cómo la presión del suelo la asfixia y cómo todo lo que conocía como su identidad se desintegra en la nada, interpretando su transformación como una muerte segura y cruel, sin saber que esa ruptura es la única puerta posible hacia la luz del sol, y que la destrucción de su forma original es el precio innegociable para convertirse en el árbol majestuoso que dará sombra a generaciones futuras. Rumi nos enseña con la metáfora del garbanzo en la olla hirviendo, que salta frenéticamente intentando escapar del calor abrasador, preguntando al cocinero por qué lo atormenta con tal violencia si él nunca ha hecho daño a nadie. Pero el cocinero, con la mano firme de la compasión severa, lo empuja de nuevo al fondo del agua hirviente y le susurra que no lo está torturando por odio, sino cocinando por amor, pues mientras permanezca crudo y duro no tiene valor ni propósito. Pero al rendirse al fuego, su dureza se ablandará, su sabor se liberará y podrá unirse al ser humano para convertirse en vida y espíritu. Tú eres ese garbanzo en la olla de la existencia, y las situaciones que te queman, esas crisis que sientes que no mereces, son el fuego necesario para quitarte la crudeza del egoísmo, la arrogancia y la separación, preparándote para un destino que tu mente limitada ni siquiera puede imaginar. Porque el universo no está interesado en tu comodidad momentánea, sino en tu evolución eterna, y a menudo sacrifica tu felicidad superficial para salvar tu alma profunda. Entender que todo pasa por una razón no significa resignarse pasivamente al fatalismo ni bajar los brazos ante la injusticia, sino comprender que hay una inteligencia operativa detrás del caos aparente, una lógica divina que utiliza el rechazo de hoy para protegerte de una calamidad mañana, o que te quita algo bueno de las manos para que las tengas vacías y puedas recibir algo extraordinario que ya viene en camino. Imagina que estás observando un tapiz inmenso pegando tu nariz a la tela. Solo verías hilos sueltos, nudos feos y colores que chocan sin armonía, y juzgarías la obra como un desastre sin sentido. Pero si pudieras retroceder unos pasos, si pudieras elevarte a la perspectiva del tejedor, verías que esos nudos oscuros son necesarios para dar profundidad al paisaje, y que los hilos cortados son el final de una etapa indispensable para el inicio de otra más brillante. Lo que llamamos malo es simplemente una visión incompleta de la totalidad, un juicio precipitado que hacemos cuando estamos en medio de la tormenta, incapaces de ver el arco iris que se formará cuando las nubes se disipen, y es esa miopía espiritual la que nos hace sufrir, porque pensamos que el capítulo actual es el final del libro, cuando en realidad es solo el giro argumental necesario para que el héroe, que eres tú, descubra sus verdaderos poderes. A veces, la razón por la que algo sucede permanece oculta durante años, como un tesoro enterrado que requiere tiempo y madurez para ser descubierto. Quizás esa relación que terminó abruptamente te salvó de una vida de mediocridad emocional, o ese despido laboral te empujó al abismo, donde finalmente te atreviste a desplegar las alas de tu verdadera vocación, demostrando que la vida a veces tiene que derribar tus estructuras para que puedas construir tu verdadero santuario sobre cimientos firmes y no sobre la arena de las ilusiones. El místico sabe que no existe la pérdida real en el reino del espíritu, solo la transformación de la energía, y que cada vez que el universo te quita algo, está creando un vacío, un espacio de recepción, pues la ley metafísica dicta que nada nuevo puede entrar en una vida que ya está llena de viejos apegos, y por tanto, la soledad es la limpieza antes del amor verdadero, y la escasez es el vaciado antes de la abundancia real. Confiar en el orden oculto implica aceptar que no tienes el panorama completo,
es soltar el volante con la certeza de que el conductor conoce el camino mejor que tú, y aunque la carretera sea curva y esté llena de niebla, el destino final es siempre el regreso a casa, a tu esencia, a la paz que no depende de las circunstancias externas. Recuerda la historia del hombre que perdió su caballo y todos dijeron, ¡qué mala suerte! Pero él respondió, ya veremos. Y luego el caballo volvió con una manada de caballos salvajes y todos dijeron, ¡qué buena suerte! Y él respondió, ya veremos, enseñándonos que los eventos son neutros y encadenados y que etiquetar un momento como una desgracia es ignorar que ese mismo momento es la semilla de la bendición futura. Considera la metáfora del arquero divino que Rumi tanto amaba para ilustrar la tensión de tu vida. Imagínate a ti mismo no como el tirador, sino como la flecha que descansa en la cuerda del arco y comprende que cuando sientes que la vida te está arrastrando hacia atrás con fuerza, cuando parece que te alejas cada vez más de tus metas y que el retroceso es inmenso y doloroso, es precisamente en ese momento cuando estás siendo cargado con la mayor energía potencial posible. El arquero no tira de la cuerda hacia atrás porque quiera castigar a la flecha o impedirle avanzar. Lo hace porque cuanto más atrás la lleva, más lejos, más rápido y con mayor precisión volará hacia el blanco, y esa sensación de estancamiento o retroceso que sufres hoy es simplemente la tensión necesaria del arco antes del lanzamiento triunfal hacia un destino que ni siquiera puedes vislumbrar desde tu posición actual. Si la cuerda se soltara antes de tiempo, si el dolor cesara antes de que la tensión fuera máxima, la flecha caería flácida a pocos metros, fracasando en su propósito. Por lo tanto, esa dificultad extrema que sientes que va a romperte es en realidad la garantía de que tu vuelo será majestuoso y de que llegarás a tierras donde tu alma podrá expandirse verdaderamente. La razón detrás de tus pruebas a menudo no tiene nada que ver con castigos kármicos ni con la crueldad del azar, sino con la capacidad, pues al igual que un vaso pequeño no puede contener el agua de un océano sin romperse, tu ser actual, con su ego limitado y sus miedos, no podría soportar la magnitud de las bendiciones que están destinadas para ti, y por eso el universo te rompe y te reconstruye para ampliar tu capacidad de recibir. A veces, la razón de un evento doloroso es simplemente despertarte de un sueño profundo en el que estabas desperdiciando tu vida persiguiendo sombras, obligándote a soltar juguetes brillantes para que puedas agarrar herramientas sagradas. Y aunque el niño interior llore por la pérdida del juguete, el adulto espiritual agradecerá la herramienta con la que construirá su libertad. Piensa en la uva que es pisada en el lagar. Si la uva tuviera voz, se quejaría de la injusticia de ser aplastada bajo pies pesados, viendo cómo su hermosa piel se rompe y su jugo se derrama, creyendo que es el fin de su existencia, sin saber que el pisador no la odia, sino que busca extraer de ella el vino, la esencia embriagadora que nunca habría surgido si la uva hubiera permanecido intacta y segura en la vid. Tu dolor actual es ese proceso de prensado, y lo que sientes como destrucción es en realidad la liberación de tu espíritu, que estaba atrapado en la forma rígida de tus creencias y expectativas, y solo a través de esa presión insoportable puede tu esencia fluir y convertirse en algo que eleve la conciencia del mundo. Vivimos en un universo de correspondencias perfectas, donde la casualidad es solo el nombre que le damos a una ley que no comprendemos, y cada encuentro, cada retraso y cada silencio tiene una función específica en la geometría de tu destino, similar a cómo cada hilo en el revés de un bordado, por caótico que parezca, sostiene la belleza de la imagen en el frente. Confiar en que todo pasa por una razón es, en última instancia, un acto de humildad profunda. Es admitir que tu mente lógica es una herramienta demasiado pequeña para medir la inmensidad del plan divino, y es decidir vivir en un estado de asombro en lugar de juicio, buscando el regalo oculto envuelto en el papel de lija de la adversidad. Tal vez no obtuviste lo que querías porque estabas destinado a algo mucho mejor,
o quizás se te cerró una puerta para protegerte de lo que había detrás de ella, o tal vez, y esto es lo más difícil de aceptar, el sufrimiento llegó para ablandar tu corazón y hacerte capaz de sentir compasión real por los demás, convirtiéndote en un sanador herido que puede guiar a otros, precisamente porque conoce la oscuridad del camino. La fe no es creer que Dios te dará todo lo que pides. La fe es la certeza absoluta de que Dios te dará todo lo que necesitas para que tu alma florezca, incluso si eso contradice los planes de tu ego. Y cuando finalmente te rindes a esta verdad, cuando dejas de pelear con la realidad y empiezas a preguntar ¿qué debo aprender aquí?, la lucha termina y comienza la danza, y te das cuenta de que nunca estuviste solo en la tormenta, sino que la tormenta era, de hecho, el transporte que te llevaba hacia tu verdadero hogar. Al final de este sendero de palabras, cuando el eco de la enseñanza comienza a asentarse en el silencio de tu habitación, te encuentras frente a la decisión más importante de tu vida espiritual, que no es entender intelectualmente por qué sufriste, sino decidir qué harás con ese sufrimiento ahora que sabes que fue diseñado para tu despertar. La conclusión inevitable a la que nos lleva Rumi es que el universo no comete errores, que la creación es una sinfonía donde ninguna nota está fuera de lugar, aunque al oído humano le parezca disonante, y que tu biografía no es una serie de accidentes desafortunados, sino una carta de amor escrita con la tinta de la experiencia directa, invitándote a soltar la pesada carga del victimismo para abrazar la ligera túnica de la sabiduría. Todo pasa por una razón, y esa razón es siempre, invariablemente, el amor. Un amor tan vasto y feroz que no duda en derrumbar tus muros para que puedas ver el horizonte, un amor que te quita lo efímero para que busques lo eterno y que te empuja al vacío para que descubras que tienes alas. Mira hacia atrás con nuevos ojos y bendice tu pasado, bendice a quien te traicionó porque te enseñó a buscar la lealtad dentro de ti, bendice la escasez que te enseñó el valor de lo simple, y bendice la soledad que te obligó a convertirte en tu mejor amigo, pues sin esos maestros disfrazados de verdugos, seguirías dormido en la comodidad de la ignorancia. Entender esto es encontrar el tesoro entre las ruinas, tal como nos dice el sufismo. Donde hay ruinas, hay esperanza de encontrar un tesoro, y tú eres esa ciudad sagrada que ha sido sitiada y destruida, solo para que al remover los escombros del ego pudiera brillar el oro de tu espíritu inmortal. No te vayas de este encuentro creyendo que la vida será fácil a partir de ahora, porque la facilidad no es el objetivo del alma. Vete sabiendo que la vida tiene sentido, y que cada vez que la oscuridad te envuelva, recordarás que es solo el manto del universo, cubriéndote para que puedas gestar tu nuevo renacimiento. Tu presencia aquí, hasta el último segundo de este mensaje, confirma que eres un buscador de la verdad, un viajero que no se conforma con la superficie y que está dispuesto a ver la mano de Dios en cada detalle de su existencia. Si estas palabras han sido el bálsamo que tu herida necesitaba, si has sentido cómo se aflojaba el nudo en tu garganta y cómo una paz antigua regresaba a tu pecho, te invito a sellar este pacto de gratitud con un acto simple pero poderoso. Suscríbete a este canal, no como un número más en una lista, sino como quien planta su tienda en un oasis en medio del desierto, asegurando que cuando la sed vuelva a aparecer, sabrás dónde encontrar el agua fresca de la sabiduría. Y deja tu me gusta como una ofrenda silenciosa, una señal de humo que le dice al universo: he recibido el mensaje, estoy despierto y acepto el desafío de vivir confiando en el orden oculto. Que el amor sea el puente entre tú y todo lo que sucede, y que al cruzarlo descubras que nunca hubo nada que temer, solo mucho que aprender y todo por agradecer. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es David. Hasta la próxima.